Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Constantemente solemos hablar del pecado. Pero ¿qué es exactamente el pecado? De los 1189 capítulos que componen la Escritura, solo 4 de ellos no están manchados por el pecado. Los 2 primeros capítulos del Génesis y los últimos 2 capítulos del Apocalipsis. En el resto de la historia bíblica, vemos que se habla directa o indirectamente del pecado o de los pecadores. Así que la cuestión del pecado es una cuestión central en la Escritura. Por lo tanto, entender ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Qué es exactamente el pecado? Es una cuestión central. Existen distintas posturas filosóficas y también teológicas acerca de qué es el pecado. Filosóficamente hay algunos que no hablan de pecado, sino hablan directamente de mal. Hay algunos que incluso dicen que el mal es eterno y hasta que es necesario, que sin mal no existe el bien. Otros dicen que el pecado es una mera limitación humana, otros hablan del pecado esencialmente como egoísmo. Se puede hablar también del pecado como falta de conocimiento de Dios, como falta de confianza en Dios, y hay ciertos aspectos de esto que puede tener cierto asidero en la Escritura. Otros, en cambio, hablan del pecado como una ilusión, como una construcción social. Dicen que el pecado en realidad es aquello que nosotros definimos como pecado, que es fruto de nuestros propios escrúpulos y que en sí no es objetivamente pecado, sino que es algo que nosotros determinamos, que está bien o que está mal. Pero veamos qué nos dice la Escritura. En primer lugar, el pecado es una clase específica de mal. Todo pecado es un mal, pero no todo mal es pecado. Podemos hablar, por ejemplo, tanto de una enfermedad como del pecado como males, pero son dos tipos distintos de males. La enfermedad, por ejemplo, es un mal físico, mientras que el pecado es un mal moral. Así que todo pecado es un mal, pero no todo mal es pecado. Y la Escritura usa distintas palabras que nos ayudan a ver cuál es la naturaleza del pecado. El Antiguo Testamento usa varios términos hebreos que hablan de pecado o de similares. Por ejemplo, chatat significa errar al blanco o desviarse del camino recto. Abel y Abón hablan de falta de integridad y rectitud, desviarse del sendero señalado. Peyá es rebelión, negación a sujetarse a la autoridad, transgresión de la ley, violación del pacto. Reyá es malvada transgresión de la ley. Ayam es culpa. Maal, deslealtad, traición. Aben es vanidad. Abá es perversión o distorsión de la naturaleza. Vemos que todas estas palabras tienen un carácter ético. El Antiguo Testamento utiliza todos estos términos hebreos, mientras que en el Nuevo Testamento vemos un montón de palabras griegas que tienen los mismos significados. La más común en el griego es amartía, que tiene esta idea de errar al blanco, pero también vemos anomía o paranomía que nos hablan acerca de la ley, de transgresión de la ley. De amartía es de donde proviene la palabra amartiología, que es justamente la doctrina del pecado. Nosotros en esta instancia estamos hablando de amartiología. Entonces vemos que todas estas palabras tienen un carácter ético. El pecado no es una simple limitación, no es una simple privación, no es algo pasivo como una enfermedad que tenemos, ni tampoco es una simple carencia
de algo, una imperfección, sino que habla de algo voluntario. Nos habla de algo moral y que es producto de un acto voluntario del ser humano. Como habíamos visto en el video acerca del pacto de obras y el origen del pecado, fue el ser humano quien decidió voluntariamente transgredir el mandato de Dios. Entonces el pecado es una clase específica de mal, pero también el pecado es absoluto. El pecado tiene un carácter absoluto. O se es bueno o se es malo, no hay término medio. El contraste entre lo bueno y lo malo es completamente absoluto y no hay ningún punto medio. Un ser moral no se convierte en malo simplemente por disminuir su bondad, sino por ser decididamente opositor a Dios. Ser pecador entonces no es ser menos bueno, sino ser radicalmente malo. Jesús decía, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Santiago también nos deja ver esto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nosotros podemos ser justos en un montón de aspectos, pero incumpliendo un solo punto de la ley, nos convertimos en pecadores. No hay un término medio. O somos justos o somos pecadores. Este pasaje de Santiago nos lleva a la naturaleza misma del pecado. Nos muestra que el pecado tiene relación con la ley. Todo aquel que cumple con toda la ley, pero transgrede un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces el pecado no tiene que ver solo con debilidad, solo con carencia de bien, solo con limitaciones, sino que es una transgresión activa de la ley. Pero no de cualquier ley, sino de la ley de Dios. El pecado no es transgredir nuestra propia ley, el pecado no es transgredir una construcción social, aquello que la sociedad o nosotros mismos hemos determinado que está bien o que está mal, sino que el pecado es falta de conformidad a la ley de Dios. Y esa ley no es subjetiva, esa ley está por encima de nosotros y es completamente objetiva. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa ley? ¿Cuál es la demanda de esa ley? La podemos resumir en el gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo nuestro ser es conformarnos al carácter moral de Dios. Ese es el contenido de la ley eterna de Dios. La ley es una expresión de la naturaleza de Dios. La ley expresa la justicia, expresa la santidad de Dios. La falta de conformidad a ese carácter es pecado. El Catecismo Mayor de Westminster dice que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. Por lo general solemos hablar de la ley de Dios como la ley de Moisés, pero la ley de Moisés es solo una expresión temporal de la ley eterna de Dios. Cuando nos referimos al pecado, hablamos de falta de conformidad a la ley de Dios, la falta de conformidad al carácter eterno de Dios. Por ejemplo, nos muestra el apóstol Pablo que aquellos que no conocen la ley escrita también son pecadores por no conformarse al carácter de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Moisés es solo una expresión temporal de la ley de Dios. Y
nuestra falta de conocimiento de esa ley escrita no nos excusa en absoluto de nuestra falta de conformidad al carácter de Dios. El pecado es entonces falta de conformidad a la ley de Dios, y la ley de Dios es una expresión de su naturaleza. Cuando hablamos de pecado es no conformarnos al carácter justo y santo de Dios. Esto nos lleva un poco más profundo a ver que el pecado no consiste simplemente en actos externos, sino que también implica las disposiciones del corazón y la misma naturaleza humana. El pecado es no conformarnos al carácter de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Es la naturaleza pecaminosa, la raíz de nuestras disposiciones pecaminosas que terminan en actos pecaminosos. Que el pecado no incluye simplemente las acciones, lo vemos claramente en la Biblia, ya desde Éxodo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, no solo incluye acciones, sino también disposiciones. Dios dice no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, pero también dice no codiciarás. Y esto mismo nos muestra Jesús en el Sermón del Monte. Nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Luego continúa y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos que no simplemente los actos pecaminosos son pecado, sino que también las disposiciones a esos actos ya son considerados pecado. Y esto no nos tiene que hacer confundir. Uno podría decir, bueno, es lo mismo entonces querer matar a alguien que matarlo, o codiciar a una mujer que cometer adulterio, pero no es así. Tanto lo uno como lo otro son considerados pecado igualmente. Son igualmente ofensivos para Dios, pero no son igualmente graves y no merecen el mismo castigo. Todos los pecados son pecado, pero no todos los pecados constituyen la misma gravedad y no merecen todos el mismo castigo. Esto se ve también en la ley de Moisés, donde vemos varias prohibiciones y no todas tienen el mismo castigo, sino que vemos también graduación en esas penas. Que la disposición del corazón también es considerada pecado y no solamente los actos, lo podemos ver, por ejemplo, en la carta de Santiago, cuando nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tenido por pecado. También Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Vemos que el pecado no consiste solo en actos, sino también en actitudes. Vemos que no solo se nos prohíbe el asesinato y el adulterio, sino que también se nos condena por intenciones como el enojo o la codicia. Vemos que Pablo, por ejemplo, menciona entre las obras de la carne a los celos, menciona al enojo, al egoísmo, y que la obediencia a Dios no se refiere simplemente a actos externos, sino a amarlo con todo nuestro corazón. Pero el pecado no incluye solo actos y actitudes, sino que también incluye la propia naturaleza. Nosotros, como seres humanos naturales, sin Cristo, somos por naturaleza hijos de ira. Le decía Pablo a los Efesios que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, lo cual nos habla de las actitudes, de los afectos, de la disposición del corazón. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo cual nos habla de nuestras acciones. Pero también nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado incluye la disposición, la actitud, también incluye obviamente los hechos, los actos, pero incluye además nuestra propia naturaleza. Nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, objetos de la ira de Dios, merecedores de la ira de Dios, por naturaleza pecadores. El pecado entonces es no conformarnos al carácter de Dios en acciones, en actitudes o naturaleza. Pero también vemos que el pecado incluye tanto la corrupción como la culpa. La corrupción es aquella contaminación del pecado que contrasta con la santidad de Dios. Habíamos dicho que la ley es la expresión del carácter de Dios. Y la corrupción del pecado contrasta con esa santidad de Dios. La humanidad ha heredado esa corrupción, como nos muestra Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nos dice la Escritura que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y hablándole a los Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos muestra la Escritura que el pecado incluye esta corrupción que contrasta con la santidad de Dios. El andar en la carne, en esa naturaleza pecaminosa, nos hace enemigos de Dios y nos tiene ajenos a la vida de Dios. El pecado no solo incluye la corrupción, sino también la culpa. La culpa es la obligación de satisfacer las demandas de la justicia. La culpa es el merecimiento del castigo. Y como pecadores somos culpables, somos merecedores del castigo de Dios. Sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entender la doctrina del pecado es fundamental para entender la obra de Cristo, porque así como el pecado incluye la corrupción y la culpa, la obra de Cristo se lleva la corrupción y la culpa. Vemos que Cristo se lleva la culpa a través de la justificación y que vence la corrupción en la santificación. Por si quedaran dudas acerca de la naturaleza del pecado, Primera de Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ese es el versículo para memorizar de la semana. Hablamos frecuentemente de las doctrinas centrales y de las doctrinas secundarias. La doctrina del pecado es una doctrina central. Y para verlo simplemente basta ver cómo afecta al resto de las doctrinas. La doctrina del pecado tiene relación con la doctrina de Dios, ya que el pecado es por naturaleza oposición a Dios. Vemos también que tiene evidentemente una relación con la doctrina del ser humano, ya que afecta a todo nuestro ser,
afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con los demás y nuestra relación con la creación. Afecta, por supuesto, la doctrina de la salvación, ya que si no existiera el pecado, la salvación tampoco sería necesaria. Nosotros necesitamos ser rescatados de los efectos del pecado y somos incapaces de hacerlo por nuestros propios medios, por lo cual necesitamos de la obra de Cristo. El pecado tiene relación también con la doctrina de Cristo, ya que Él venció al pecado y redime a los creyentes. La doctrina del pecado tiene relación también con la doctrina de los ángeles, ya que habíamos visto que el pecado tuvo su origen en la caída, en el mundo angelical, con Satanás y con el resto de los ángeles caídos. También tiene relación con la doctrina de la Iglesia, con la eclesiología, ya que la Iglesia es un conjunto de pecadores redimidos y que están llamados a anunciar el camino de salvación a otros pecadores. Y también el pecado tiene relación con la doctrina del fin de los tiempos, con la escatología, porque el pecado no es eterno y también tendrá un fin. Seguiremos hablando acerca del pecado, acerca de todo lo que incluye esta doctrina en los próximos videos. En el próximo video, por ejemplo, hablaremos acerca de la transmisión del pecado, hablaremos del pecado original, también hablaremos de sus efectos en nuestra vida. Hablaremos más adelante también del castigo del pecado. Así que si te interesan todos estos temas, suscríbete al canal y activa la campanita, que Dios te está mirando.